Y acabamos con eso y acabamos con la interpretación teológica, un poco del porqué, la importancia del libro de Levítico. Y justo el otro día vi una película de un señor que se las recomiendo, de hecho, se llama I Can Only Imagine, es la película de la canción, que me imagino que todo el mundo conoce, es muy famosa esta canción. Muy linda la película, y justo hay una parte en donde a una persona está leyendo la Biblia y dice como que el Levítico, o sea, ¿qué onda con el Levítico, no? Y me dio mucha risa que justo hicieran referencias al libro del Levítico, y la cara del Señor como, ¿por qué existe ese libro? Porque está en la Biblia, ¿no? Entonces esperemos que al final de esta clase ustedes salgan y no pongan cara como ese señor diciendo, ¿para qué leímos el Levítico, no? Bueno, habíamos quedado entonces en los diferentes tipos de fiesta que existen en el calendario judío, ¿no? Habíamos hablado que el calendario judío se rige por la luna, es un calendario lunar, y nosotros tenemos un calendario solar, ¿sí? Entonces, el calendario lunar indica que los meses van a medirse según la luna. Entonces, la luna tarda 29 días y medio en recorrer toda la Tierra, ¿no? La luna es un astro de la Tierra, para recordar esto que seguramente vimos en cuarto de primaria. Bueno, la luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, un ciclo lunar más o menos tarda 29 días y medio. Un año solar es cuando la Tierra da vuelta a todo el Sol. Y un día solar, por decirlo de alguna manera, de la Tierra, es cuando la Tierra gira en su propio eje una vez al día, ¿no? Y por eso, mientras va girando, nos da el sol en una zona, y ahorita en España ya estamos prontos a que vaya escondiéndose el sol, y aquí estamos a pleno día, ¿no? Y eso es lo que sucede. Bueno, la luna, mientras recorre toda la Tierra, da la vuelta, se tarda ese mes judío, que es 29 días y medio más o menos. Entonces, habíamos hablado que hay 3 fiestas de peregrinación importantes. ¿Quién se acuerda de cuáles eran esas fiestas de peregrinación importantes? Que nada más las nombramos, no las expliqué. ¿Cuáles eran? En donde los judíos van a peregrinar hasta Jerusalén, hasta el templo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna? Una es la Pascua, ¿no? Bien, la Pascua. ¿Qué otra? Pentecostés. Bien. ¿Y? Tabernáculos. Perfecto. Y tabernáculos. Mari, sí está tratando de entrar y dice que no puede entrar. No, que entren en esta. Bueno, ya le puse. Y ya yo quité la sala de espera, así que no debería tener problema. Déjame ver igual. Que ponga la clave. Hay una clave. Que ponga la clave ya. Bueno. Perfecto. Entonces, primero, estas fiestas tienen un origen. ¿Cuál era el origen de estas fiestas? Estas fiestas tienen un origen nómada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque eran las fiestas de la cosecha y de la siembra. Todo iba en función de cuándo era la siembra y cuándo era la cosecha. Y alrededor de esto se manejaba el calendario, ¿sí? Entonces, es decir, era como un calendario agrícola, eran unas fiestas agrícolas. Y luego estas fiestas van adquiriendo un significado religioso. En el fondo, mucho ha sido así, ¿no? En donde lo humano es propiamente religioso. Nosotros, ¿por qué festejamos? ¿Qué festejamos? ¿Cuáles son las fiestas? Las fiestas son lo que hace el ser humano, ¿no? Un bautismo, un matrimonio, todas estas cosas son lo que cuando nacemos son nuestras fiestas. Bueno, igual las fiestas es cuando sale la cosecha, porque hagan de cuenta que sin la cosecha no sobrevivían, entonces era causa de fiesta. Para nosotros es normal ir al supermercado y tener tomates. No, cuando llegamos a casa no festejamos por tener tomates. Ellos sí.
¿Por qué? Porque no necesariamente iba a haber tomates ese año. El que surgiera tomates era causal de una acción de gracias. Ojalá nosotros pues tuviésemos esa conciencia un poco más viva de decir, bendito sea Dios que este año que llovió, ¿no? Y que llovió y por eso hay cosecha y por eso yo tengo tomates en mi cocina, ¿no? Ya es como, bueno, evidente que vamos a tener tomates. Pues no, en esa época no lo era y había muchas más razones para dar gracias. La gente daba gracias cuando se curaba de una enfermedad, ¿no? De hecho era obligatorio, ¿no? Si yo me sanaba de una enfermedad, yo tenía que dar gracias. Ahora es como, qué lindo, se curó de un cáncer, entonces va a ir a la misa, qué lindo. Se ve algo bonito, y sí, es algo bonito. Nosotros ahora tenemos más la tradición de pedir que de dar gracias, ¿no? Pedimos que alguien se sane, pedimos que obtengamos un favor de Dios, pero pocas veces, depende de la cultura, se da gracias, ¿no? Después de que se obtuvo el favor, vamos y damos gracias. Señor, gracias por todo esto. Cada vez creo que depende de cada persona, pero qué importante es también esta noción. Entonces, la Pascua era una acción de gracias. ¿Qué es lo que se recordaba en la Pascua? Pues recordaban la liberación de los hebreos de Egipto. Y tan importante era que se celebraba anualmente. Se daba gracias anualmente por esto. La fiesta duraba en su conjunto 8 días, ¿no? ¿Y qué se hacía? Pues se comía el cordero pascual en recuerdo de aquella noche en la que pasó el ángel exterminador, ¿se acuerdan? En el Éxodo 12, ¿no? En donde fue la famosa liberación del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Entonces se recuerda ese momento. Después de esta fiesta seguía una fiesta que se enmarca dentro de la misma fiesta de Pascua, porque es como dos fiestas unidas, que es la fiesta de los ácimos. La fiesta de los ácimos era posterior a la Pascua y se comía el pan ácimo, que también recordaba la salida presurosa de Egipto, cuando debido a la prisa no permitió o no hubo tiempo que fermentara la harina. Si yo hago un pan y no le he hecho levadura, ese pan me va a quedar como una especie de no me acuerdo cómo se llama aquí, pancake, ¿no? Va a quedar como planita, no va a crecer como un pollo, ¿no? Bien de pan, no, va a estar como planita. Bueno, eso son los panes ácimos. ¿Por qué? Porque cuando en medio de la prisa de hagan los panes rápido para poder salir de Egipto, no les dio tiempo que la levadura fermentara e hiciera crecer ese pan, y por eso se come pan ácimo. ¿Y por qué creen ustedes entonces que hoy nosotros comemos obleitas apalastadas consagradas? Porque es pan sin levadura. La Eucaristía es pan sin levadura. Y recuerda también a este pan. ¿Sí? Y entonces esto, de nuevo, todo a modo de recordatorio. Hay algo muy lindo de la tradición judía que es recordar. Pasar por el corazón las grandes maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida. Esta fiesta, unida a la fiesta agrícola que se llama la fiesta de las primicias, se celebraba al inicio de la siega, es decir, cuando empezaban a salir los primeros brotes de trigo. Y entonces estos primeros brotes de trigo no habían fermentado, o sea, no les daba tiempo de fermentar y por eso comían los panes ácimos. Todo esto está unido, ¿sí? A esta fiesta de las primicias se une la fiesta de los panes ácimos por lo que había sucedido, pero también era una fiesta agrícola a la par en esa época. ¿Sí? Bueno, luego vienen las fiestas de Pentecostés, que tiene otros dos nombres, pero es la misma fiesta. La fiesta de Pentecostés, que también se le llama las fiestas de las semanas o la fiesta de la siega. 50 días después de la Pascua, es decir, 7 semanas después,
Pentecostés, y se llama Pentecostés porque eran 50 días después de la Pascua, se hacían las fiestas de la última siega, ¿no? De cuando ya había cosecha, plena cosecha. Entonces ya se recogía todo, ya habían pasado muchas semanas para que el trigo estuviera en su punto, el trigo y todo lo demás que habían cosechado. Entonces recogían todo esto. Posteriormente, esta fiesta, ¿qué significado religioso se le da? Se le da el significado religioso de la entrega de la ley en el Sinaí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las tablas de la ley. Bueno, para ellos, Pentecostés se relacionaba con esa fecha. La fiesta agrícola de la época, era la fiesta de la siega, es decir, era la acción de gracias por el final de la siega de la cebada y del trigo. Es decir, era lo último. Eran como 2 meses aproximadamente, en donde ya se recogió todo el trigo, toda la cebada, entonces se daba gracias a Dios por ese año, por el trigo que se nos dio. Entonces, esa fiesta se relaciona con la fiesta de Pentecostés o de las semanas porque son 7 semanas, o de la siega porque es el final de la siega, para dar gracias. Ahora, esto es muy interesante porque ¿qué celebramos nosotros en Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, ¿sobre quién? Los apóstoles. Perfecto. Yo les pregunto, ¿qué relación hay entre la entrega de la ley en el Sinaí y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Si tiene que tener consonancia, ¿no? Recuérdense que todo es prefiguración. ¿Por qué? ¿Por qué la entrega de la ley con la venida del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo nos dan la fuerza para vivir la ley. No. ¿Está bien? Porque la ley es el amor, es la verdadera ley, y el Espíritu Santo es el amor. Muy bien, va muy por ahí. Por ahí van los tiros. ¿Alguien más? Bueno, primero, les recomiendo ampliamente un libro para la época de Pentecostés, es decir, toda la Pascua, para que se lo lean, ¿no? Desde que venga la Pascua hasta Pentecostés. Es un libro largo, pero es un libro de una riqueza espiritual espectacular. Se llama El Canto del Espíritu y es de Cantalamessa, ¿no? Cantalamessa es el predicador pontificio. Ha sido el predicador del Papa los últimos 30 años, si no me equivoco. Entonces, él empezó a predicarle a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco. Es un capuchino, es un espectáculo, ¿no? Si no saben de él, métanse en YouTube y buscan testimonio de Cantalamessa. Dura 40 minutos, no tiene ni un segundo de pierde. ¿Sí? Espectacular ese testimonio. Entonces, este libro habla sobre los dones, los carismas, de todo el Espíritu Santo, todo lo que quieran, desde la secuencia del Espíritu Santo. ¿Qué es la secuencia? Es una oración. Es la oración más antigua del Espíritu Santo, que se lee en Pentecostés previo al Evangelio, ¿sí? Es una oración preciosa y él va desarrollando toda la teología del Espíritu Santo desde la secuencia. Un libro de 400 páginas, ¿vale? Es muy largo, yo me lo leí este año. Y se los digo, explica muy bien la relación entre Pentecostés y el Sinaí. Les Te voy estás a cortando. leer un trozo para no... ¿Me escuchas? Sí. ¿Ahora?
que para no falsear a Santa la Mesa, que es demasiado genio como para que yo lo falsee. Dice así: hay un acercamiento intencional entre el relato de la venida del Espíritu Santo y la teofanía del Sinaí. Lo que ya nosotros conocemos del Sinaí. Esto es muy importante, porque ¿sí? Bueno, ya se dejó de trabar, ¿verdad? Ya se dejó de trabar. Sí, perfecto. Entonces, esto aunque parezca como, bueno, se está desviando porque en realidad aquí no están hablando de Pentecostés en el Nuevo Testamento, esto es muy importante, porque si no logramos entender y comprender que el Antiguo Testamento está íntimamente vinculado con el Nuevo y que hay una sola línea en todo, esto es como no tiene sentido, ¿no? Toda la lectura del Antiguo Testamento es cristológica. Entonces, y para nosotros comprender a profundidad el Nuevo Testamento, tenemos que tener el Antiguo. Si no, no entendemos. Es como si quisiéramos conocer a alguien y no conocemos sus raíces, ¿no? No comprendemos bien. Entonces, hay un acercamiento intencional entre el relato de la venida del Espíritu Santo y la teofanía del Sinaí, ¿sí? La fiesta judía de Pentecostés conmemoraba el don de la ley otorgada en el Sinaí. O sea, se conmemoraba la alianza. Ya no era tanto una fiesta ligada al ciclo de la naturaleza. ¿Cuál era el ciclo de la naturaleza al cual estaba ligado Pentecostés? Que lo acabo de explicar. La cosecha. El final de la cosecha, ¿sí? Sino que era la fiesta relacionada con la historia de la salvación, es decir, esta entrega de la ley. Ahora, el profeta Jeremías, años después de esto, y antes del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, que seguro no han escuchado, en Jeremías 31:33. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. Si ya la ley no estará escrita sobre tablas de piedra, sino estará escrita en nuestro corazón. La novedad de la ley de la nueva alianza con respecto a la del Sinaí, que por el contrario estaba escrita en tablas de piedra y ahora estará escrita en nuestro corazón. ¿Y cuál es esa ley? Y por ahí dijo August, el amor. La ley es el Espíritu. Nuestra nueva ley es el Espíritu. ¿Qué le dice a a la samaritana Jesús? Es que algunos van a adorar a Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús a la samaritana en Juan 4? Ahora el Padre quiere adoradores ¿en qué? ¿En el Espíritu? Bien, en espíritu y en verdad. Y en verdad. Espíritu y en verdad. Entonces la ley es el Espíritu. 50 días después de la inmolación de la antigua Pascua y la salida de Egipto, los judíos recibieron en el Sinaí la ley escrita por el dedo de Dios. El dedo de Dios. ¿A quién se le llama el dedo de Dios? En esta secuencia. Santo. El dedo de la diestra de Dios se le llama el Espíritu Santo. Entonces se dice, los judíos recibieron en el Sinaí la ley escrita por el dedo de Dios sobre tablas de piedra y basándose en esta ley establecieron una alianza con Dios. Y justamente 50 días después de la Pascua, de la inmolación del verdadero Cordero, que es el Cordero de Dios, Cristo, viene el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la nueva ley, escrita verdaderamente por el dedo de fuego de Dios, pero esta vez no sobre tablas de piedra, sino tablas de carne, que son los corazones de los hombres, purificados por la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo es el principio que da vida a la nueva alianza. Entonces a la montaña, ¿sí? Si se recuerdan, Moisés sube a la montaña del Sinaí para recibir las tablas. A la montaña corresponde
la sala alta del cenáculo. ¿Sí? El cenáculo, si se acuerdan, era en el piso superior de la casa del fulano. Bueno, a la montaña del Sinaí corresponde la sala alta del cenáculo. A las llamas que dice que salía de la montaña cuando recibieron las tablas de piedra, ¿se acuerdan? Que las tablas de piedra en ese momento, los que no estaban con Moisés veían llamas de fuego y truenos. A esas llamas corresponden las lenguas de fuego que salen a los apóstoles. ¿Sí? Acuérdense, prefiguración. Al trueno y a la nube, ¿sí?, del Sinaí corresponde el viento impetuoso que dicen que entró en la sala del cenáculo cuando entra el Espíritu Santo y le salen las llamas de fuego. Por lo tanto, vemos una correspondencia, una prefiguración. La ley fue escrita con el dedo de Dios 50 días después de la inmolación del Cordero, y 50 días después de la pasión de Cristo vino el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso del final, Mari? Lo de 50-50. 50 días después de la Pascua, de la salida de Egipto, es la entrega de la ley en el Sinaí. Y 50 días después de la Pascua del Cordero único, que es Cristo, sucede la venida del Espíritu Santo. O sea, hay una correspondencia entre ambos eventos, como ya les expliqué. Bueno, si quieren, pero esto es como muy por encima, pero para que sepan que hay una correspondencia muy, muy fuerte y muy importante entre estos dos eventos. Por último, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? La última fiesta de la peregrinación. Esta fiesta se llamaba la fiesta también, o sea, también se llamaba la fiesta de la recolección o de las tiendas. ¿Sí? La fiesta de los tabernáculos también se llamaba la fiesta de la recolección o de las tiendas. Y esto ocurría el final, ahora sí, no solo de la siembra de de la siega de trigo y cebada, sino de todos los frutos. Era la recolección de los últimos frutos que quedaban. Ven que si tienen una huerta, ven que hay diferentes ritmos, no todo da al mismo tiempo. Entonces hay frutos que dan hasta el final de la siega. Bueno, este era el final de la siega, esto es como los últimos frutos que daban la siega. Y esta fiesta agrícola venía a ser como el cierre del año agrícola y preparación para la nueva etapa que comenzaría con las primeras siembras posteriormente. Estos días de fiesta, ¿qué se celebraba? ¿O por qué significado religioso se le dio? Si se recuerdan, durante la peregrinación del pueblo por el desierto, ¿no?, hasta llegar a la tierra prometida, los israelitas vivían en tiendas. Entonces, esta fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, de la recolección, venían en recuerdo de esos 40 años en que toda la nación había vivido en tiendas en el desierto. ¿Sí? Quien tenga amigos judíos y como que vivan mucho esto, todavía los judíos van y ponen sus tiendas en estas épocas en medio del campo para acabar la última siega, pero especialmente para conmemorar esos 40 años que estuvieron en el desierto y que vivían en tiendas, porque estaban peregrinando como nómadas. Luego, estas fueron las 3 fiestas de peregrinación. Luego hay otras fiestas importantes. Uno, que ya hemos hablado de ella, pero ahorita vamos a explicarlo un poco más, que es la fiesta del día de la expiación, o que se le llamaba también como... ¿Perdón? No, un nombre hebreo, pero que es muy conocido. Inmolación del Cordero, algo así. Sí. Era el Yom Kippur, ¿no? Perfecto, Yom Kippur. El día de la expiación es el día de Yom Kippur. ¿Y qué se celebraba? ¿Qué se hacía ese día? Recuérdense, subrayaba el carácter penitencial y de purificación. Era el único momento vivido por la comunidad, el único que se vivía con carácter penitencial.
el Levítico, en el capítulo 16, versículo 34, dice lo siguiente: tendréis esto como decreto perpetuo, hacer la expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año. Una vez al año se festejaba esto y se celebraba de la siguiente forma. El rito tenía como figura principal el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Se acuerdan que este día era el único día del año donde el sacerdote podía entrar? ¿Dónde? En el Santa Santón. Perfecto. Era el único día del año que el sacerdote podía entrar ahí y actuaba en favor del pueblo. Entonces, ¿qué se hacía? Se elegían 2 machos cabríos, ¿sí? Y un novillo. Y se ponían delante de la tienda del encuentro. Sobre los machos cabríos se echaba a suertes cuál se iba a ofrecer a Yahvé y cuál debía llevar simbólicamente los pecados del pueblo. Entonces, se ofrecía primero el sacrificio del novillo, ¿no?, por el sacerdote y por su casa. Recuérdense que el sacerdote tiene como más responsabilidad de purificación, porque era como por su propia misión y labor, tenía que comportarse mejor y entonces por lo tanto se ofrecía algo más. El sacerdote tenía que ofrecer más que los demás. Entonces, se ofrecía por el pecado del sacerdote y por los de su casa, el novillo. Y luego el sumo sacerdote entraba al Santa Santorum con incienso y echaba incienso sin parar en el Santo de los Santos, en el Santo Santorum, hasta que toda la habitación estuviera llena como de una nube de incienso. Y en ese momento se consideraba que Dios había aceptado la ofrenda. Si ustedes van a un rito de católicos orientales, van a ver que nunca sueltan el incienso. Los que han ido a Tierra Santa, echan incienso toda la misa. No es como nosotros que al inicio de la misa o en el momento de la consagración ponemos incienso, sino todo el tiempo están echando incienso. El incienso significa que Dios acepta la ofrenda, ¿sí? Entonces, con la sangre del novillo se rociaba el arca de la alianza y el propiciatorio, y luego el macho cabrío se ofrecía a Dios por los pecados del pueblo, ¿no?, y el otro macho cabrío se imponían las manos sobre él y se soltaban al desierto, como simbología de que los pecados habían sido liberados, habían sido perdonados, ¿no? Y se soltaba en el desierto. Y se le ofrecía a Azazel. ¿Por qué Azazel? Porque se le consideraba el demonio del desierto. Como que esos pecados se los llevó. Dios no puede estar entre pecados, solo se lo pueden llevar los pecados. ¿Qué otras festividades existían, aparte de estas, que ya hemos nombrado? Bueno, primero, al inicio de cada mes era celebrado de modo especial con ofrendas y sacrificios. Y era como un momento especial de ofrecer ese mes. Ese día era un día de reposo absoluto y se hacían sonar las trompetas. Perdón, me equivoqué. Cada principio del año se celebraba, se ofrecía el mes. Pero el séptimo mes, que para nosotros es el séptimo, para ellos era el inicio del año civil. A ellos les pasa al revés que a nosotros. Su año era regido por lo religioso. Es como si nuestro año empezara el primer domingo de Adviento, que de hecho sí, el año litúrgico empieza el primer domingo de Adviento, ¿sí? Pero nosotros no nos regimos por ese calendario. Ese calendario nos regimos para nuestra vida religiosa. Para ellos se regían más por ese año, ese día lo consideraban el primer día del año, y luego el año civil, cuando comenzaron el año civil, les importaba menos, un poco al revés que nosotros. Nosotros nos regimos un poco más por el año civil y el litúrgico para la misa. De hecho, hay gente católica que ni siquiera sabe cuándo empieza el año litúrgico y cuándo acaba. Y por si hay aquí alguno, que no pasa nada, el primer día del año litúrgico es el primer domingo de Adviento y el último, ¿cuál es? Cristo Rey. Muy bien, Cristo Rey.
ese es el último día del año litúrgico. Para ellos, el primer día del año civil era en el 7º mes, y ese, si bien todos los primeros se festejaban y ofrecían bien los primeros días de cada mes, ese día se ofrecía de manera especial porque era el comienzo del año civil. Y ese día se le llamaba la celebración, la fiesta de las trompetas. Entonces, ese día era un día de reposo absoluto, como nuestro 1 de enero, que en teoría es un día no laborable. Se hacían sonar las trompetas. ¿Por qué? Para que Dios se acordase de su alianza. ¿Sí? Este día también tenía un carácter penitencial, pero no como el día de la expiación. ¿Por qué? Porque era un día propicio un momento adecuado, para que cada uno se examinase sobre cuál era el juicio de Dios sobre él. Y eran 10 días. Durante 10 días. ¿Y con qué concluía? Pues el día de la expiación, porque el día de la expiación era el 7º mes. Entonces, 10 días después se celebraba el Yom Kippur. El Yom Kippur está al inicio del año civil, en fecha. Luego están otras 2 fiestas muy interesantes que surgen después, ¿sí? Que vamos a comprender después, pero igual se las nombro. Una es la fiesta de los Purim, que esta fiesta de los Purim se celebra en febrero o marzo nuestro. ¿Y por qué? Si ustedes han leído un libro en la Biblia que se llama el libro de Esther, el libro de Esther había una persecución a los judíos, y Esther es una judía que se casa con el rey de la época y convence al rey de no matar a los judíos. Y entonces ese día se celebra la fiesta de los Purim, porque se impidió que se masacraran todos los judíos. Como ven, los judíos siempre han estado a la mira de ser exterminados, y como se ve, la bendición siempre ha estado sobre ellos, porque nunca se han podido exterminar los judíos. Y muchos pueblos han pasado, y un pueblo tan chiquitito, judío, tan chiquitito, y persevera hasta el día de hoy, cuando han pasado miles de pueblos súper importantes, grandísimos, por empezar los egipcios, que ya no perseveran. Pues imagínense, los egipcios como se conocían, ¿no? El faraón. Bueno, y por último está la gran fiesta del Hanukkah, ¿sí? Que es la fiesta de la dedicación, se le considera. Si el otro se llama la expiación, a este se le llama la dedicación o Hanukkah. ¿Alguien sabe qué se celebra en Hanukkah? ¿Es la Navidad judía o no? Sí, así se le conoce, pero de hecho no, porque ¿qué se celebra? ¿Que nació quién? ¿Alguien sabe qué se celebra? Se le llama la Navidad judía porque se celebra alrededor de la misma fecha, pero el contenido de la fiesta no tiene nada que ver. ¿Alguien sabe? Abraham. Tiene algo que ver con el templo, la reinauguración del templo. Muy bien. El otro día. Sí. Muy bien, exactamente. En la época de los macabeos, estamos hablando, hay un libro en la Biblia, justo antes de empezar el Nuevo Testamento, que se llama hay 2 libros, el primero de los macabeos y el segundo de los macabeos. En el primero de los macabeos, capítulo 4, habla, y esto es en la época de los griegos, es decir, fue en el 167 a.C., por eso les dije, esto nos estamos yendo muchos años después, pero estamos viendo las fiestas en su totalidad, por eso estoy hablando de esto. Esta fiesta de Hanukkah era en los tiempos en que los griegos profanaron el templo y pusieron, el templo de Jerusalén, y pusieron dioses griegos. Y unos judíos se alzaron, ¿no?, los macabeos, y defendieron el templo, y purificaron el templo, sacaron estos dioses y se enfrentaron contra el ejército griego y ganaron. Entonces, esta
esta fiesta se introdujo para celebrar este hecho, esta purificación y esta dedicación del templo que había sido profanado en su momento por los griegos. ¿Y cuándo tuvo lugar? Esto tuvo lugar el 25 de Kisleu, que es noviembre y diciembre para nosotros. Por eso se le dice la Navidad judía, porque es cerca de nuestra fecha de diciembre, de la Navidad, pero no tiene nada que ver. Esta fiesta sigue siendo celebrada en el calendario judío, ¿no? Hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando el Hanukkah. Y se le llama la fiesta de las luces. Y de hecho esto también hace que coincida con la Navidad. ¿Por qué? Porque pues en la Navidad nosotros ponemos lucecitas por todas partes. Bueno, ellos también. De hecho, la iluminación de las casas y de las sinagogas es lo que caracteriza externamente la celebración de este aniversario. Y por eso se le llama la fiesta de las luces. Por eso se confunde absolutamente con la Navidad. Pero no tiene nada que ver. La fiesta de la dedicación se extiende durante 8 días. Y si se fijan, alguien que me busque Juan 10:22. Juan 10:22. Si alguien lo tiene, que lo lea. Acá tengo. Sí. 10:22. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Hasta ahí. Los judíos, hasta ahí. Simplemente quería destacar que en Juan hacen referencia a la fiesta de la dedicación y fíjense que es en invierno, ¿no? Entonces en la época de Jesús también se celebraba ya esta fiesta y se sigue celebrando. Bueno, con esto terminaríamos el libro del Levítico. Vuelvo a decir que hay un capítulo muy importante del libro del Levítico, que es el capítulo 19, donde Dios promete la santidad a su pueblo, invitándole a vivir en él. Sed santos porque yo soy santo, como yo soy santo. Y luego también estos mandamientos exigían un nivel de perfección mucho mayor que las culturas de la época, ¿no? Exigía respeto a los ancianos, caridad con los pobres, prohíbe el robo, prohíbe la mentira, invita a realizar acciones de caridad, exige justicia en los juicios. Entonces, Dios pide que no tengamos odio, que ames al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, esto eran unas normas bastante exigentes para la época, ¿no? Pero que en el fondo humanizaban, ¿no? Te hacen más humano, no menos. No es que, nos estamos perdiendo algo bueno, ¿no? Era justamente esto humanizaba. Bien, ¿cuál es el significado teológico de este libro? ¿No? A modo de cierre del libro, ¿cuál es el significado teológico? Es un libro complejo, no es un libro de lectura fácil, ¿sí? Es un libro que como tiene un código legal, hay muchas expresiones técnicas, breves, a veces inconexas, como un código, ¿no? Que te salta de un tema al otro y no es que tiene una narrativa lineal, como está hablando de una cosa y luego me salta a hablar de otra, porque es un código, ¿no? Entonces no es un libro como, voy a sentarme a rezar, qué lindo, y cómo me inspiro con este libro, pero es un libro que hay gente que le ha dado poca importancia doctrinal, pero al inicio los escritores antiguos, como un Orígenes, como un Cirilo de Alejandría, ¿no? Estos escritores patrísticos, es decir, de las primeras épocas del cristianismo, mostraron un gran interés por este libro, por el contenido y especialmente por la prefiguración de nuestra propia liturgia, de la liturgia cristiana, ¿sí? Desde el inicio, la liturgia cristiana extrae muchos elementos de este libro, como por ejemplo el rito de consagración de los sacerdotes. Es extraído bastante desde este libro. El rito de consagración del altar. No sé si a ustedes les ha tocado estar en una inauguración una inauguración, por llamarlo con un término, de una iglesia nueva, en donde se tiene que hacer la consagración del altar,
la consagración de los vasos sagrados, la consagración del presbiterio, la consagración de la sala de reconciliación, ¿no? Y hay una cantidad de rituales, no es que pase el sacerdote y echa agua bendita y ya está. Hay todo un ritual para consagrar una iglesia. Se consagra cada punta de la iglesia y todo esto, mucho se saca de este libro. El uso de la lámpara, del sagrario, ¿no? Tiene su origen aquí. La bendición de una mujer que está a punto de dar a luz, el ofrecimiento de los primeros frutos. Nosotros celebramos esto. Hay fiestas en septiembre o en octubre, ahora no me acuerdo, son las fiestas de las cosechas. Estoy segura que yo me enteré de esto, no sé, desde que entré en la vida consagrada, yo creo, pero el 5 de septiembre, si no me equivoco, es la fiesta de la cosecha y se celebra una misa ese día en acción de gracias por la cosecha. El tema de los diezmos, de cuáles son los deberes y derechos de un sacerdote y muchos otros aspectos se saca del libro de Levítico. No exactamente, pero se inspira desde ahí. Entonces, el Levítico es una preciosa e indispensable clave de lectura para el culto cristiano, del culto cristiano y del simbolismo. Los ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, Dios en quién los ha hecho converger. ¿En dónde llegan a su plenitud los ritos, los sacrificios, las figuras y todos los símbolos? En Cristo. Jesús. En Cristo, exactamente. ¿Y en qué ritual? La misa. En la Eucaristía. En la Eucaristía comprendemos todos los rituales antiguos. El pensamiento teológico cristiano ha destacado, ¿sí?, en este sentido, como el sacrificio de Cristo se debe considerar culmen y realización plena de los diferentes sacrificios de Israel. Como les dije, en Cristo está el holocausto, en Cristo está el sacrificio de comunión, en Cristo está el sacrificio vegetal, en Cristo está el sacrificio del perdón de los pecados, la expiación. En Cristo se cumple todo. Es la plenitud de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Toda esta prefiguración del fuego como prefiguración del Espíritu Santo, esta unción de los reyes y de los profetas como la unción de los sacerdotes, ¿sí?, y del cristiano, cuando ustedes han estado en un ritual de un bautismo, nos ungen. Y ungido la palabra Cristo viene de Christos en griego, que significa ungido. Por eso nosotros somos cristianos, porque somos ungidos. Y somos ungidos como reyes, como profetas, como sacerdotes. Por eso cuando Pablo persigue a los cristianos y Cristo se encuentra con él, ¿qué le dice? ¿Por qué persigues a mis seguidores? No. ¿Por qué me persigues? Pero es que nosotros nos tenemos que creer, que nosotros somos otro Cristo en la tierra, somos ungidos. Esto es muy fuerte. Cristo se encarna en nuestra persona. Se encarna. Entonces, el acontecimiento central cristiano, que es Cristo, se produce en sintonía con la ley mosaica, con la ley de Moisés. En la fiesta de la Pascua, ¿no?, tuvo lugar la última cena del Señor. En el día de Pentecostés, Lucas recuerda, ¿no?, la venida del Espíritu Santo. Vamos un momento que es espectacular, toda la carta de los Hebreos. Vamos a Hebreos 9 y vamos a hacer una lectura un poco larga, pero conviene, para ir cerrando este libro y para comprender el profundo significado teológico de todos los sacrificios y de este libro que acabamos de leer.
Hebreos 9. Esto está en el Nuevo Testamento, después de todas las cartas de Pablo. Hebreos 9, del 1 al 28. También la primera alianza tenía sus ritos para el culto y su santuario de este mundo. Se instaló una primera tienda llamada El Santo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Toda esta tienda, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para los perfumes, es decir, el altar de los inciensos, el arca de la alianza, revestida toda ella de oro, en la que se hallaban la urna de oro con maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el propiciatorio. ¿Se acuerdan? La zona donde estaba la presencia de Dios. No hace falta explicarlo ahora al detalle. Esto porque le está hablando a judíos y todos saben de qué está hablando. Como que es como si alguien se pone... Y entonces estaba la cruz y una cajita en donde adentro de la cajita cubierta de oro estaba el Santísimo hecho de pan. Ya todo el mundo sabe. No entra a detalle porque para ellos era así de conocido. Una vez instalado todo, los sacerdotes entran continuamente en la primera tienda para oficiar allí. En la segunda, que es el Santo de los Santos, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre que ofrece por sí y por los pecados de inadvertencia del pueblo. Con lo cual daba a entender el Espíritu Santo que mientras está en la primera tienda, no está patente el acceso al santuario. Yo puedo estar dentro de la primera tienda, pero no significa que entro, de hecho solo se entra una vez al año. Estos símbolos del tiempo presente, allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar la conciencia del que oficia. Está diciendo que la antigua alianza, el ofrecimiento de los corderos, no perfeccionaban la conciencia del que los ofrecía, pues consisten en comidas, bebidas y abluciones. Abluciones son como echarse agua en las manos, purificaciones. Disposiciones humanas en vigor hasta el momento del orden nuevo. ¿Cuál iba a ser el momento nuevo? Pues el momento en donde Cristo. Y aquí viene. Ya leímos todo lo que se hacía en la antigüedad. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario, una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. ¿Se acuerdan que solo entraba para el perdón de los pecados y entraba una vez al año? Pues Cristo entró una vez y bastó. No es que en cada misa se perdonan nuestros pecados. Cada misa es la única misa. Es entrar en el Calvario. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santificaban con su aspersión a los profanos, ¿sí? Se mataban a los machos cabríos y ya yo quedaba purificada, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, para purificar ya no solo nuestro exterior, sino nuestra conciencia? Por esta razón es mediador de la alianza nueva. En ella ha habido una muerte, ¿sí? La muerte de Cristo, que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Donde hay testamento, acuérdense que estamos hablando del Nuevo Testamento, tiene que darse la muerte del testador, o sea, de quien lo da. El testamento no es válido hasta que se muera. ¿Quién lo hizo? Se muere Cristo. El testamento entra en vigor cuando se produce la defunción. Mientras vive, el testador no tiene vigencia. De ahí que tampoco faltase sangre en la inauguración de la primera alianza. Cuando Moisés acabó de leer al pueblo toda la ley, en el Éxodo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, ¿se acuerdan? Y se las echó encima al pueblo.
diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ordenó para vosotros. Con la misma sangre roció la tienda y todos los utensilios litúrgicos. Según la ley, casi todo se purifica con sangre. En esa época las cosas se purificaban con sangre. Y mis pecados purificaban con sangre, por eso tenía que morir, ¿no? Era necesario que todas estas cosas, que son figuras de las realidades celestes, se purificaran con tales ritos. Pero las realidades celestes mismas necesitan sacrificios superiores. Pues bien, y aquí viene la final, Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como hizo el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez, para quitar los pecados de todos. ¿Sí? Bueno, como se ven, hay una estrecha correlación entre este sacrificio del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Bueno, todo el libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, es impresionante. Entonces, ahí se va comprendiendo entonces que no se trata tanto de los rituales externos que se hacían en esa época, sino que lo que se buscaba era que el hombre entrara en una plena comunión de obediencia, escucha, y de amor a Dios, y de una necesidad de que nuestros pecados sean expiados, sean purificados. La fórmula, ¿sí?, que se refiere a muchos de estos rituales, ¿no?, nos parecería demasiadas normas, demasiadas cosas que hay que hacer, demasiado externo, ¿sí? Ahora, todo esto externo no tiene sentido si no le acompaña una disposición interna. Pero lo mismo que ir a misa. Si yo voy a misa y estoy en otra, y estoy diciendo amén, amén, aleluya, pero en mi cabeza y en mi corazón estoy en otro lugar, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ponerme a recitar Padre Nuestro y Ave María sin parar, si yo no tengo una disposición interna de encontrarme con Dios. La oración vocal es así. Yo puedo orar y puedo leerme 500 novenas y puedo leer la Biblia, pero si yo no estoy con una disposición interna de encontrarme con el Señor, son rituales vacíos. Esta santidad que Dios pedía al pueblo, pues iba unida a una serie de deberes para con Dios. Pero no por deberes para con Dios, sino porque Dios los pedía como algo que era bueno e importante para la persona. Y todo va regido por el amor y por la justicia hacia el prójimo. O sea, yo cumplo la ley en la medida en que amo y soy justo. Como ya dijimos, el Levítico tiene unas altas normas morales sobre la dignidad de la persona y la santidad del matrimonio, sobre la atención a los pobres, a los necesitados, a los débiles, a los extranjeros, a los inmigrantes, y el deber de respeto hacia los padres, hacia las personas mayores, hacia las autoridades. Todo esto no era algo común en la época, pero establece una forma, un modus vivendi de los hebreos. Y por lo tanto, ellos eran distinguidos no por sus rituales, sino por su forma de proceder ante la vida. ¿Sí? Y con eso mismo nosotros eso heredamos, y no solo heredamos, sino con la venida de Cristo se perfecciona, no perfecciona en la perfección que nosotros entendemos, sino en la perfección en la caridad, en el amor, en el cuidado del otro, en el bien, ¿sí? Bueno, con esto acabamos el libro del Levítico y ya el año que viene empezamos con números, si Dios quiere. Preguntas sobre esto y sobre lo que quieran, hasta lo que hemos visto.
Mari, ¿no diste el nombre del libro? Sí, El canto del espíritu. El canto del espíritu de Cantalamessa. Yo lo tengo en digital, si lo pueden tener es mejor, pero en digital lo tengo. Subrayado por mí, muy subrayado. Así que, sí, ¿preguntas? Yo tengo una. Sí. Viste que, no sé cómo preguntarte esto, pero como que todas estas leyes y reglas y que por ahí nosotros las podemos traducir en nuestras normas o también nuestros mandamientos y todo, vos recién dijiste algo como que no sirven de nada si en realidad no las vivimos como de corazón, ¿no? Algo así dijiste. Claro, una disposición interna. Entonces, puedo matizar, pero a ver, sigue la pregunta. Claro, como... porque muchas veces en realidad la disposición interna, por más que querramos, no las podemos tener porque somos seres humanos, entonces hay mucho que en realidad estamos como forzando nuestro interior. Nos estamos obligando porque todo no nos sale lindísimo. La realidad es que es bastante poco lo que nos sale fácil. Tenemos que generar como un esfuerzo, ¿no? Y ahí no sé hasta qué punto entonces estás como, no sé, cumpliendo una ley por cumplirla, más allá de que vos, o sea, estés de acuerdo en tu mente, por ahí quieras, muchas veces lo estás haciendo por, no sé si por obligación, pero sí como que, porque en algún momento le dijiste que sí, y bueno, esto es como la consecuencia, me parece, no sé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona, entendés? No sé, vos decís, rezás un rosario y bueno, pero todo el tiempo no estás concentrado. Entonces, ¿qué es mejor? ¿No dejar de rezar rosario? No sé cómo... No, a ver, matizamos un poco ahí. A ver, efectivamente no es un tema de estar sintiendo bonito o estar súper conectado todo el tiempo porque sabemos que esto no es posible, pero sí es un por qué yo estoy rezando el rosario, ¿no? Más allá de estar consciente todo el tiempo en el rosario, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Puedo caer en la superstición, ¿no? Es decir, bueno, rezo el rosario y estoy cubierta con el manto de la Virgen, o decir, quiero hacer un acto de amor, ¿no? Y lo hago, por más de que todos las cuentas no esté súper consciente de actuado, la motivación inicial, por ejemplo, yo no todas las mañanas me levanto en plan, ¡guau, qué increíble! Son las 6 de la mañana, quiero ir corriendo a misa. Tipo, no me levanto como sensiblemente. Hay mañanas que sí, y son muy lindas, ¿no? Las que me acompaña este sentimiento. Pero el amor, ¿no? El amor verdadero, no se trata de sentimiento. Y yo creo que las mamás lo pueden entender mejor que nadie, ¿no? Que a veces que no quieres levantarte a las 3 de la mañana, que estás cansado, que no puedes, o que te quieres acostar a dormir porque las benditas no llegan de la fiesta, y no puedes, ¿no? Y te enojas. Pero en el fondo, ¿qué te está moviendo? El amor. Entonces, la experiencia religiosa es una experiencia humana. Si tú amas a tus hijas, a tu esposo, vas a saber cómo se ama a Dios. Porque aunque el sentimiento no te acompaña siempre, a la hora de ir a rezar, o a la hora de sentarte a desayunar con tu marido, tú vas a desayunar, porque lo amas. Pero no porque ese día estás sintiendo lindo y mariposita y qué emoción irte pues no siempre, pero lo amas. Entonces eso es lo que te moviliza internamente a ir el domingo a misa, porque lo amas, aunque te dé flojera. Pero no por un tema de check, bueno, ya cumplí. Porque imagínate que tú vivieras el matrimonio en el check. Bueno, ya cumplí, tipo, no me puedes pedir nada más desayunar contigo en la mañana. Ahí como, sabrías automáticamente que algo no está bien, ¿no? Entonces, el check de la misa, podemos vivirlo a veces, pero eso nos empobrece nuestra vivencia. No le estamos haciendo daño a nadie, sino a nosotros mismos, porque en el fondo es como, ¿a quién le estoy dando check? ¿A quién estoy apaciguando la conciencia? ¿A la de Dios o a la mía? ¿Y por qué estoy apaciguando mi conciencia? Porque quizás todavía tengo una visión demasiado legalista de Dios de pronto. De un Dios que sí me vaya mal en la vida. No, pero no.